Yo voy a tratar de retomar algunos de los temas, pero no tanto desde el punto de vista instrumental de los sistemas, de las telecomunicaciones, que serían el hardware y el software de las TICs, digamos. Y voy a tratar de enfocarme más en lo que son los sistemas. ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, primero que nada, estamos dentro del contexto del diseño de la agricultura familiar, que es un contexto adecuado, mucho más adecuado en estas circunstancias de pandemia y de pospandemia incluso. Lo que nosotros normalmente vemos en términos de comunicación y de comunicación participativa, sobre todo, aquella que ponen en un mismo plano a los agricultores familiares y a aquellos que tienen, o se supone que tienen el conocimiento, o un conocimiento un poco más avanzado, más científico, y que pueden compartir. Entonces, el diseño de la agricultura familiar nos da un panorama que podríamos decir, sería mejor decir diseño de los agricultores familiares. En ese caso, el lado humano estaría más presente que en el caso del diseño de la agricultura familiar, que aparece y normalmente nos indica producción y productividad, mercado, toda la parte donde la gente es secundaria y el producto es primario. Entonces, desde el punto de vista nuestro, en términos de comunicación participativa, comunicación colaborativa, que normalmente se organiza para una acción colectiva, ¿no? Una acción colectiva de desarrollo, de algún tipo de... No estamos hablando de la acción colectiva social en términos de reclamos sociales o algo por el estilo, sino que estamos hablando básicamente de la acción colectiva que produce resultados para los agricultores y los agricultores familiares. Entonces, a mí me hubiera gustado más decir que este es el diseño de los agricultores familiares, porque de un punto de vista de políticas, de la formación de la formulación de políticas, les obligaría más a los gobiernos tener en cuenta a la gente que produce esa agricultura familiar. Porque normalmente cuando se dice agricultura familiar, entonces las políticas van mucho más orientadas hacia la parte del cultivo. Lamentablemente las plantas no hablan y por lo tanto nosotros tenemos que hablar con los que cultivan y no con los cultivos en sí. Desde ese punto de vista y lo puse así simplemente como un gorro, como para decir, mire, nosotros hemos tratado, y me ha tocado muchas veces, tratar de armar un servicio de comunicación. Un servicio de comunicación para esos agricultores familiares, que en un gran porcentaje ustedes saben que son agricultores familiares que están dentro de los números o de las estadísticas de pobreza e incluso de la extrema pobreza. Y que, según la CEPAL, van a aumentar después de que termine la pandemia o que haya una mitigación relativa en parte de salud pública, va a aumentar por lo menos de un 5 al 8% la pobreza extrema y la pobreza. Entonces, a esa gente tenemos que atender a través de un servicio. Evidentemente, como cualquier tipo de servicio, tenemos que tener alguna institución, normalmente del Estado, o alguna instancia que asuma esa función de servir. Y no es fácil encontrarlo. No es fácil encontrarlo. Lo que tenemos, ¿por qué? Porque en esa función de servicio tenemos que crear un sistema de comunicación participativa. Y normalmente, en las instituciones, estas instancias gubernamentales generalmente, no siempre, pero gubernamentales generalmente, como para tener la cobertura de escala de que estaban hablando ustedes, no se responde de la manera que uno quisiera que se respondiera.
por diversos motivos. Tenemos en un sistema, cualquier tipo de sistema, tenemos 4 factores fundamentales. Uno, que tiene que ver con lo que ustedes han hablado, por lo menos los 4 panelistas, y Bruce también, y Luis Reduzque también, que tiene que ver con infraestructura, equipamiento, todo lo que tiene que ver con hardware, software, todo lo que tiene que ver con instalaciones. El otro aspecto fundamental tiene que ver con los procesos que se hacen, los procesos y las metodologías. Cada proceso puede tener metodologías. Un sistema tiene subsistemas que funcionan al unísono para poder entregar un producto, para poder entregar un servicio, no un material, no un escrito vía YouTube, ¿no? O un Facebook, un podcast vía YouTube. Simplemente, sino un proceso completo en donde se gestione el conocimiento, se adquieran, se investigue sobre las necesidades reales de esa gente, en términos agronómicos, en términos sociales, y se pueda dar respuesta a ello. El tercer componente que tiene que ver con la capacidad de recursos humanos que una instancia o una institución que asuma el servicio tiene y requiere. Y sobre todo, y es una de las partes más difíciles, cuáles son los recursos financieros que se necesitan para tener este tipo de servicios. Yo quiero referirme rápidamente a la primera parte de infraestructura y equipamiento. He escuchado mucho hablar de la agricultura digital o agricultura de precisión, que en realidad no tiene nada que ver con lo que es la digitalización de la comunicación. Entonces, una cosa funciona de una manera mucho más precisa, si cabe el término otra vez, y que se viene utilizando desde hace muchísimos años. Creo que desde que yo tengo uso de razón, hace 3 días, se vienen usando sistemas de riego. Yo me acuerdo en México, en el noroeste de mexicano, donde están los grandes distritos de riego, que hace 20 años ya se usaba vía radio, no era digital, era analógica, pero se usaba la radio para abrir y cerrar con puertas de los canales primarios. Entonces, y también se regaba a través de una computadora muy simple, se regaba las parcelas. O sea, de los que tenían la posibilidad de tener una computadora. Eso nos lleva a que la comunicación, en este caso, digital o no, cualquier tipo de comunicación, necesita de un elemento más allá de sus instrumentos. Necesita un propósito específico. ¿Qué tipo de información? ¿Qué tipo de contenidos? ¿Qué tipo de procesos de gestión del conocimiento? Y gestión del conocimiento entendida como finalmente el producto final, la generación en la cabeza de los productores del conocimiento que ellos necesiten. La brecha, han hablado un montón de la brecha digital, y la brecha es, por definición, es una abertura, una rotura en una superficie. Pareciera que es simple de cubrirla. En términos tecnológicos, probablemente sí es simple de cubrirla. Tal vez en un futuro tengamos un satélite para cada zona y podamos enviar datos e información que cubra cualquier tipo de territorio. Pero para muchos agricultores familiares, especialmente los más pobres, los que están dentro de los cinturones de pobreza extrema, eso no es una brecha así en esa definición. Eso parece la fosa de las Marianas, que tienen 11.000 metros de profundidad y es como construir una casa de cristal en el lecho marino. Las dificultades son de esa proporción. No es una brecha, una rotura irregular de una superficie, como dice, que se puede arreglar fácilmente. Entonces, por la experiencia propia, o sea, que no son estadísticas,
o sea, estadísticas con todo el rigor de la estadística, sino que son levantamientos de información, son diagnósticos en el campo, nosotros sabemos que hay, y ustedes ya lo han dicho, que casi la mayoría de las personas tienen un teléfono celular. ¿De qué tipo? De diferentes tipos. Algunos tienen inteligentes, la mayoría no. Y algunos que pueden usar esos teléfonos celulares, pero ¿cuál es el presupuesto? O sea, la cantidad de dinero que normalmente un agricultor familiar le pone a su teléfono celular para llamar y comunicarse con su familia y obtener, por ejemplo, precios de mercado, que es la prioridad número 1 fuera de la comunicación familiar. En todos los casos no supera los $4 por mes. O sea, normalmente la mayoría de los productores familiares todavía su acceso se termina con los $3 o $4 mensuales de presupuesto. Y eso no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con sus posibilidades económicas. En algunos países hemos hecho un intento que el uso de celulares llevaba a alguna gente a tratar de bajar información por internet. Y los portales de web de las instituciones solo tenían un 3% de la visita de los agricultores familiares. ¿Por qué? El diseño del portal web, muy pesado, o simplemente la información que tiene ahí adentro no le sirve para ello, no le sirve. Yo diría que tendríamos que acercarnos un poquito en ese aspecto a lo que son las plataformas de dos caras. O sea, acercar como en una cadena de valor, acercar al consumidor del productor, en el término de información, comunicación y conocimiento. Ok, porque el tiempo acá es bastante tirano, voy a entrar a la parte que más me tocaba, que es la comunicación se planifica. O sea, la comunicación no es simplemente poner cosas en ningún dispositivo, ni digital, ni analógico, ni radio, ni celulares, ni web, ni podcast en YouTube, ni en el Facebook. La comunicación debe planificarse y planificarse estratégicamente. Eso hace que los procesos puedan estar orientados a un segmento de la población que requiere cierto tipo de capacidades y que puede conseguir cierto tipo de, en caso de capital para usarlo. O sea, no es lo mismo un agricultor familiar con unos recursos muy bajos, no se le puede dar información, o sea, brindar una información adicional a la que él tiene para que incorpore una tecnología que no puede manejar. No la puede manejar simplemente porque no tiene los recursos para utilizarla apropiadamente. La planificación, definitivamente, hay que hacerla de varias maneras. Hay una planificación a nivel de país, una planificación a nivel regional, de las regiones de cada país, y una planificación local. La planificación local de la comunicación es la que realmente aumenta las capacidades en términos individuales y también a nivel del aumento de la capacidad, el capital social, como se llama, de las capacidades de negociación entre organizaciones y entre productores. Karina, tú me vas marcando ¿ya? ¿Tan rápido? Bueno, ok. O sea, el asunto yo quiero centrarme en eso, simplemente y ya termino. La planificación estratégica es clave para usar bien los instrumentos y los recursos necesarios. Entonces, una institución o una instancia cualquiera o una organización que tome la comunicación participativa para la acción colectiva de una manera seria, no puede dejar de planificarla. Y no puede dejar
de realizar todas las actividades de un proceso metodológicamente para que pueda llegar a buen término. Y sobre todo, tener un elemento que es evaluar los efectos de esa intervención y obtener una evaluación o los datos reales para poder decir si es conveniente o no es conveniente ese tipo de intervención. Lo demás lo dejo para los que siguen, que tiene que ver con los recursos humanos, los recursos financieros y sobre todo sobre las políticas. Gracias.